El libro es un libro extraordinario, es un libro valioso, es un libro riquísimo, es un libro necesario, es un libro donde Pascualina, yo he seguido todas sus declaraciones, sus artículos, sus otros textos, y verdaderamente una claridad expositiva enorme, una sencillez sin perder el fondo de las cosas para explicar las cosas, un manejo de cifras extraordinario. ¿Qué más hago, Pascualina? ¿Te tiro un beso desde aquí? Bien. Yo quería decir algo, entonces no voy a meterme con las cifras, y quiero decir unas cosas relacionadas con el libro. Una fundamental, que es la siguiente: yo creo que este es un libro, además de que debe difundirse, que debe discutirse, que debe leerse, yo creo que este libro tiene una característica muy importante. Para quienes no trabajamos con la economía directamente, con las cifras económicas, tenemos que sacarlas de los economistas, pero tenemos una posibilidad de tener una visión política, una visión socioeconómica, cultural, que en el fondo está también en el texto de Pascualina. El texto tiene en el fondo la idea de Marx. Marx nunca fue economista. La idea de Marx era la economía política, y fue crítico de la economía política. Y ese texto es un texto de economía política, y no se pierde nunca de vista esa calidad. Pero quienes estamos trabajando en temas que son históricos, sociológicos, antropológicos, lo que sea, ese libro nos sirve de base, de fundamento, porque permite que los análisis sociológicos, históricos, se puedan basar en algo mucho más sólido, que son las cifras y la investigación de Pascualina. O sea que ese es un libro que de verdad le va a servir a todo el mundo. Si el poder lo tiene el gobierno chavista, ¿cómo no se va a poder mejorar ese Estado? Hacer un esfuerzo. ¿Pero qué se necesita para ese esfuerzo? Protagonismo popular, presencia popular, participación. Y eso es algo que se perdió aquí, que lamentablemente se perdió aquí, se fue perdiendo aquí, porque se burocratizó también la protesta. Se convirtió en una protesta que no era protesta, que era oír al líder, aplaudirlo y después irse para su casa. No es eso, es recuperar esa capacidad de movilizarnos. Y ¿sabes una cosa que me contenta a mí? Esto, porque estamos viendo, aquí estaba María Alcira como testigo, porque el sábado hicimos algo parecido. Esto es una expresión de que queremos oír, de que queremos discutir, que queremos participar, que queremos que nos den voz, que nos den voz en los medios. Porque tenemos unos medios que podrían ser un instrumento transformador y se desperdicia, podría ser otra cosa. Es decir, que de alguna manera pudiera producirse un cambio con nuestro protagonismo, con nuestra participación, para avanzar en la construcción de un Estado mucho más justo y más parecido a lo que queremos, que este Estado que tenemos. Y termino mencionando una última cosa, porque no quiero detenerme en ella. Necesitamos las comunas, el poder comunal, porque por ahí va la solución. Para ir para la solución, para enfrentar no solo a la burguesía, sino a la burocracia estatal. Pero un poder comunal que tiene que tener una cierta independencia del propio Estado, porque si no se burocratiza también. La amenaza desde el punto de vista del Estado es el burocratismo, la burocracia, la ineficiencia, y por supuesto sobre ella crece la corrupción. Entonces yo creo que este libro puede servirnos para muchas cosas. De repente Pascualina no pensó mucho en eso, pero de todas maneras eso es algo de que se deriva, y como esto se derivan otras cosas, muchísimas otras cosas de ese extraordinario libro de Pascualina. Y entonces es un libro que tiene que difundirse, discutirse, leerse, comentarse, y nos van a surgir ideas como esta. Seguramente a ustedes les van a surgir otras ideas y otros planes de lucha, de protagonismo, para que este proceso se reanime otra vez, porque si no se reanima se va a morir, no de fastidio, sino de fracaso. Entonces, eso es lo que quería decir, y vuelvo a felicitar a Pascualina por ese... Vale. Pero por favor, acércame la base. Voy a pasar eso por el canal 8. Yo sí, no, yo sí paso todo. Vladimir dice que... Ya va. Vladimir dice que si vamos... Espera. No tiene...
Vladimir dice que si vamos a pasar esto por el canal 8, todo se va a pasar, todo se va a subir para el YouTube de la librería mediática, todo se va a pasar. En el canal 8 nosotros no tenemos ninguna censura absolutamente de nada. Pero a mí me gustaría decir que el maravilloso libro que nos ofrece Pascualina el día de hoy, que venimos revisando ya desde hace una semana, alude, ella habla de, como lo denomina, cuentos y verdades. Yo diría mentiras y verdades. Porque desde que somos humanidad ha habido mentiras y verdades en la construcción de la sociedad que hoy día se llama Venezuela. Y eso a mí me preocupa porque a veces se piensa que es un problema contemporáneo solamente y no se comprenden otras formas de dominación que han surgido y que persisten. Pascualina habla de que las mentiras o las verdades, las mentiras, sobre todo los cuentos de la cuarta se prolongan a la quinta, pero yo diría que las mentiras de 2020 surgieron en 1498, cuando nos invadieron los colonizadores. Todas las mentiras. Todos los procesos de conquista traen consigo la generación de toda esta serie de antivalores o de caracterizaciones que se entronizan, tal como decía el compañero peruano, se entronizan en la mentalidad colectiva y son aceptados casi como verdades absolutas. Nadie se ha cuestionado, excepto personas como Pascualina o muchos otros que han publicado sobre el pueblo de Venezuela. Los demás, la historiografía tradicional, por ejemplo, la mayoría de los historiadores que trabajan con documentos escritos avalan esas barbaridades y avalan esas caracterizaciones. De manera que quiero con esto señalar que no hay posibilidades. Yo me traje un libro que me estaba leyendo, tiene un párrafo que me pareció fundamental mencionarlo. Y dice, se llama, él es Abdullah Öcalan, compañero de origen kurdo. Ya voy a terminar. Decía él, Öcalan, que existe una mentalidad en el capitalismo. Bueno, eso es lo que es la cultura. La cultura no es solamente bailar, hacer poemas y ser muy creativo. Me encanta ser creativa y me encanta la gente creativa. Pero la cultura es esto también, es la creatividad, es lo que dice aquí Öcalan. Dice, hay que ser conscientes de que ninguna comunidad humana podrá construir y organizar sistemáticamente la vida material, es decir, la vida económica, mientras no asuma y experimente de forma estable en el tiempo otra mentalidad distinta a la capitalista. ¿Cómo la va a transformar si piensa que para ser exitoso hay que ganar bastante plata, tener un carro, yo no sé qué, y disociar totalmente, y con esto termino, disociar el consumo de la producción? Y por eso es que nosotros, los venezolanos de clase media, cuando yo llegué la primera vez a Buenos Aires, oí que dijeron, llegaron los Dame Dos. Y dije, llegaron los Dame Dos. Está barato, sí. Ajá. Y eso significa que se disocia de la producción el consumo y se convierte en consumismo. Entonces tú consumes las cosas. Ay, eso lo vi yo en la televisión. Ay, miren, en aquella película mostraban a esa mujer con ese vestido. Ay, esos zapatos son buenos. Los que aquí producen son malos. Incluso les oí decir a mucha gente, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, que nosotros, los venezolanos, éramos cocoteros.
que lo que éramos era una cuerda de chones porque teníamos petróleo. Así que llegó el momento para la revolución bolivariana de que creemos y practiquemos una cultura verdaderamente revolucionaria. Gracias. No es que el comandante Chávez empezó a repartir las divisas del petróleo, ¿no? Porque así no fue. ¿Cómo es que se distribuye de manera más equitativa? Bueno, en ese proceso social del trabajo, si uno de los mecanismos es la diferencia entre salario y precio, nosotros llegamos en el 2009, bueno, el salario nunca ha llegado a estar equiparado a la canasta básica, ¿no? Pero en el 2009 se le acercaba. O sea, esa brecha de precios y salarios se hizo cada vez menor. Cuando comienza la guerra económica en 2014, entre otros efectos ha sido esa distribución desigual. Históricamente, de todo lo que se produce, históricamente desde el 70 por lo menos, ¿no?, que se tienen esos datos, el 46% de esa riqueza va a la remuneración del trabajo. Y al 46%. Y alrededor del 45% históricamente ha ido a lo que se llama excedente del capital, o sea, la ganancia. Claro, ustedes dirán, bueno, está mitad y mitad. No, no está mitad y mitad, porque el 46% hay que distribuirlo entre 13 millones de habitantes, o mejor dicho, 13 millones de trabajadores. En cambio, lo que va al excedente de capital va a 400.000 dueños de capital según el INE, o sea, el 1% de la población. Ese porcentaje que llegó a ser menor, no como uno quisiera en socialismo, pero menor, en el 2008-2009, ahora las cifras de ahorita del Banco Central están 18% remuneración del trabajo y 52% excedente del capital. Es consecuencia, entre otras razones, de esos efectos de la guerra, de la hiperinflación, de unos precios que van por aquí y los salarios que se mantienen aquí. La diferencia es ese excedente de capital. Y bueno, como esa, digamos, revirtió la privatización de la seguridad social, estoy hablando del 2003, ¿verdad?, de la seguridad social, de la privatización de la salud, digamos, todas esas políticas que apuntaban a un modelo no solo no neoliberal, sino menos, avanzar hacia ese modelo socialista. Yo creo que ya esa es la última, así que yo voy redondeando. Decía el profesor Vladimir Acosta, yo sinceramente cuando escribí el libro no, o sea, es el objetivo, el que les dije al principio, mostrar con números, con datos, dar otra mirada, la otra mirada a la economía venezolana, la que no nos cuentan. Y bueno, uno trata de hacerlo con números y datos, y si alguien, porque obviamente esto es para el debate, tiene alguna observación, bueno, que se remita a los datos, ¿verdad? Y debatimos y vemos si eso, pero si digamos son o no son los datos. Esos son los datos del Banco Central. El objetivo es mostrar esa otra economía, pero digamos transversalmente es colocar en el debate con todos estos números, con todos estos argumentos, que avancemos en ese debate de la construcción de ese modelo que queremos, de ese modelo socialista, ya reconociendo cuáles son los dos principales mecanismos que nos los han impedido, donde la burguesía se apropia de la riqueza. Bueno, ya reconociendo esos dos mecanismos, ¿cómo hacemos entonces para seguir avanzando hacia ese modelo socialista? ¿Qué pasa? Y lo decía Alexander al principio, la primera vez que intervino, bueno, hay que revisar la propiedad de esos medios de producción, lo decía el profesor Vladimir Acosta, hay que no solamente distribuir entre asalariados y dueños del capital, sino ver cómo avanzamos hacia modos de producción donde está el Estado, pero que también está lo comunal, ¿no? Y cómo combinamos, digamos, lo que la profesora Judy Valencia, que la tengo aquí, llama ese otro circuito de la economía, que además nosotros tenemos una gran ventaja, y yo no me canso de decirlo. Para nosotros es más fácil avanzar hacia el socialismo que cualquier otro país, porque ya de entrada el 98% de las divisas son del Estado.
En otro país donde el 98% de las divisas son del privado y el 2% del Estado, les cuesta más. Pero nosotros ya las divisas son del Estado. Entonces, privatizar, establecer, flexibilizar el control cambiario es de alguna forma pasar esas divisas públicas a lo privado. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Entonces, un poco el libro es invitar a ese debate con toda esta información, cómo avanzamos entonces a la construcción de ese modelo socialista, más justo, igualitario, además y más humano también. Bueno, muchísimas gracias, María Elcira, muchísimas gracias a ti. Soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Un seul matin, un seul midi. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo, no solamente todos los libros que reseñamos en otros programas, sino especialmente hoy, a leer siempre a Pascualina Curcio, a leer todo lo que ha publicado Pascualina Curcio y los expositores que hoy nos acompañaron, todos de primera línea, todos orgullo de los venezolanos. Soy María Elcira Matute.